السلام ورحمة الله وبركاته. سلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hermanos, queridos hermanos, alhamdulillah, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala en todas y en cada una de las circunstancias que nos toque vivir. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala al principio, durante y al final de todos los asuntos. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala que nos permite alabarle. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, creador de todo cuanto existe y dominador de los mismos. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala que decreta cada uno de los asuntos, sean buenos y nos agraden, o sean malos y los consideremos como tal y nos desagraden. Ese es el significado de la verdadera complacencia que Allah subhanahu wa ta'ala quiere de nosotros.
Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala en todas y en cada una de las circunstancias que nos envíe y nos toque a nosotros enfrentar y nos toque a nosotros mantenernos con firmeza, ya que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: Ya ayyuhalladhina amanu fathbutu. O creyentes, permanezcan firmes. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo en una ocasión: Ma bayna khalqi Adam ila qiyam as-sa'a fitnatun akbar min fitnat al-Masih al-Dajjal. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo en una ocasión: no hay o no habrá una mayor fitna desde tiempos de la creación de Adam alayhi salam hasta el día del levantamiento, hasta el día de la hora, que la gran fitna del falso Mesías, la fitna del Masih al-Dajjal. Pero después de decir esas palabras, el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos dejó a nosotros un consejo de vida. Después de decir eso, fue que dijo lo anterior mencionado: Ya ayyuhalladhina amanu fathbutu. O creyentes, permanezcan firmes, firmes ante las tribulaciones, firmes ante las pruebas que Allah subhanahu wa ta'ala nos pone en el camino, firmes en toda situación, firmes en lo bueno y firmes en lo malo, porque hay que ser firmes para en las cosas buenas ser verdaderamente agradecido, y hay que ser firmes para que en las situaciones adversas seamos realmente pacientes, porque tanto el agradecimiento como la paciencia son actitudes del creyente. La paciencia como el agradecimiento son actitudes del creyente. No son como aquellos a los que Allah subhanahu wa ta'ala se refiere en el Sagrado Corán cuando dice: aquellos que cuando les llega una gracia dicen: mi Señor me ha agraciado, mi Señor me ha agraciado, pero cuando les llega una desgracia dice: ay, mi Señor, ¿por qué me ha abandonado? ¿No? Tanto uno como lo otro son pruebas que Allah subhanahu wa ta'ala envía al ser humano, porque ese es el objetivo de esa vida. El único objetivo de esta vida es poner a prueba a cada uno de los siervos de Allah. Así que quien crea que no va a ser puesto a prueba está equivocado. Quien crea, como dicen algunos, que la vida es una sola y hay que vivirla bien, está equivocado. Hay que vivirla bien, sí, pero dentro de lo que a Allah le complace. Quien crea que la vida solamente va a ser disfrute está equivocado. Hablamos de la firmeza en el din. Seguimos viendo, tras 70 días de opresión, seguimos viendo ejemplos de firmeza. Nosotros aquí nos pasamos los días hablando, ¿sí? Si bien es cierto, recordándonos unos a otros lo bueno y el temor de Allah y la virtud de ser pacientes y la virtud de tener firmeza y la virtud de decir alhamdulillah ante todos los asuntos y la virtud de esto y lo otro, si bien es cierto hacemos eso, nosotros estamos hablando, pero allá, tras 70 días, hay hermanos que nos dan los mismos ejemplos de lo que nosotros hablamos aquí, pero en la realidad, en la práctica. Hermanos que siguen sufriendo la opresión de los opresores y aún así seguimos viendo ejemplos. Subhanallah, es que cada vez que vemos ejemplos de esos, los corazones se estremecen. Los corazones se estremecen. No comprendería yo de alguien que vea esos ejemplos y su corazón no se estremezca, o sus ojos no derramen lágrimas. Cuando tras 70 días de opresión, sí, seguimos viendo ejemplos de alhamdulillah ala kulli hal, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ejemplos de firmeza, de esta firmeza de la que estamos hablando hoy en día, el día de hoy, ¿sí? Y es que, hermanos, la firmeza es algo que cada uno de nosotros debe buscar, no diría todos los días, sino en todo momento. En todo momento. Por eso, a ver, para que se entienda, nosotros no estamos a la altura de los sahaba.
mucho menos a la altura del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y nosotros sabemos quién fue Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el mejor de los profetas y mensajeros. Y él, sallallahu alaihi wasallam, pasaba todo el tiempo diciendo: Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciendo, yo quiero que ustedes se figuren, se lo imaginen a Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciendo: Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. El profeta sallallahu alaihi wasallam, el mejor que ha transitado por la faz de la tierra, a quien Allah le perdonó sus pecados anteriores y posteriores. Y cuando Aisha lo vio, radiallahu anha, lo vio haciendo oraciones voluntarias aún en la noche, le dijo: Ya Rasulallah, oh mensajero de Allah, ¿acaso Allah ya no te perdonó los pecados anteriores y posteriores? Descansa un poco. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Afala akunu abdan shakura, ¿acaso no he de ser un siervo agradecido? Ese mismo pasaba sus días, hermanos, diciendo: Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh Allah, tú que cambias los corazones, dale firmeza a mi corazón en tu din. Dame firmeza para practicar tu din. Hermanos, y tal como lo dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en otro hadith, la firmeza en el din es algo que cada uno de nosotros tiene que buscar constantemente. Porque puede que un hombre amanezca creyente y llegada la tarde se comporte como un incrédulo. Como puede que llegue la tarde y se vaya a dormir como un creyente y al llegar la mañana se despierte como un incrédulo. Lo dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Al final del hadith dijo: وَيَعْبِيهُ دِينَهُ بِعَارَةٍ مِنَ الدُّنْيَا, vendiendo su din, vendiendo su fe por un vil costo mundano. En otro hadith, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam hablaba, en el cual se mencionan las fases del embrión en el vientre de la madre, cuando dijo, pasa por un proceso de alaq y después de mudga y así, hasta que llegó a una parte en la que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó en ese hadith diciendo: y se comporta, un creyente se comporta como la gente del paraíso, hasta que no queda entre él y el paraíso más que la distancia de un brazo. Y entonces se comporta como la gente del infierno y termina entrando en él. Es decir, pasó su vida entera como creyente, apegado en la primera fila del salat quizá, pero al final de su vida cambió completamente, se empezó a comportar como la gente del infierno y Allah decretó ese destino para él. Mientras que hay otros que pasan su vida entera comportándose como la gente del infierno, hasta que no queda entre él y el infierno más que la distancia de un brazo, y entonces empieza a comportarse como la gente del Jannah, la gente del paraíso, y termina entrando en él. ¿Hemos visto nosotros ejemplos de eso? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, tanto de lo uno como de lo otro. De lo segundo lo vemos muchas veces. Gente que a sus 60 y tantos años aún están haciendo shahada, aún están aceptando el Islam y tomando el Islam con fuerza. Alhamdulillah. Pero también lamentablemente a veces hemos visto casos de gente que pasó su vida siendo musulmán, incluso algunos que vinieron de tierras del Islam. Vinieron de tierras del Islam a vivir en medio de esta sociedad. La sociedad les ganó y terminaron yéndose por un camino totalmente distinto. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos libre de tal destino. Entonces, hermanos, está claro que la firmeza en el din es algo que cada uno de nosotros debe buscar constantemente. Pero vuelvo a repetir, y es que no podemos dejar de mencionar la realidad que viven nuestros hermanos. Subhanallah, nosotros hablamos de esta firmeza, escuchamos los ejemplos del profeta sallallahu alaihi wasallam, de los sahabas y de todo lo que el Corán nos dice de la virtud de la firmeza, y siempre tenemos que volver los verdaderos ejemplos, los bellos ejemplos
de esa verdadera fe que día a día seguimos viendo. Vemos ejemplos de paciencia, vemos ejemplos de firmeza, vemos ejemplos de tawakkul, vemos ejemplos de todo seguimos viendo, hermanos. Y aún así, seguimos disfrutando de todo eso. Es decir, sufrimos por un lado al ver a nuestros hermanos sufrir, pero nos llenamos de orgullo al ver la reacción de nuestros hermanos creyentes ante las adversidades. Porque ellos ahorita están siendo puestos a prueba, hermanos. Nosotros, alhamdulillah, ahorita estamos aquí tranquilos. Estamos sentados en una alfombra nueva, en una mezquita fresca. No estamos siendo puestos a prueba. O quizás estamos puestos a prueba, pero con algo bueno. Mientras nuestros hermanos allá están siendo puestos a pruebas con adversidades realmente verdaderas. Con la pérdida de sus familias, de sus riquezas, de sus bienes, las pérdidas de sus vidas mismas. Entonces, vuelvo a repetir, nosotros tenemos que reflexionar en ese hecho importante, en que nosotros seguimos hablando de los ejemplos de la fe y de la virtud de esta y otra cualidad de los creyentes, pero también debemos tener en cuenta que allá nuestros hermanos están dando verdaderos ejemplos de todo esto que estamos mencionando. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que les dé la pronta victoria. Que Allah subhanahu wa ta'ala les dé la pronta victoria a nuestros hermanos. Y así como ellos están sufriendo, también están sufriendo nuestros hermanos en Sudán. También están sufriendo nuestros hermanos en Afganistán. También están sufriendo nuestros hermanos, los uigur en China. Y están sufriendo nuestros hermanos en varias partes del mundo, hermanos. Porque tengan claro, nosotros somos la umma de la verdad. Nosotros somos la umma de la verdad. Y solo por el hecho de ser la umma de la verdad es que siempre vamos a estar bajo la mira del enemigo. Sea cual sea el enemigo, sea cual sea el opresor, siempre la umma del Islam va a ser la umma de la verdad. Y será la umma de la verdad mientras haga lo que Allah subhanahu wa ta'ala le ha encomendado hacer. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ustedes son la mejor nación que ha surgido en bien de la humanidad. Ta'muruna bil ma'ruf, porque ordenan el bien. Wa tanhauna 'anil munkar, porque combaten el mal. Wa tu'minuna billah. Hermanos, hay gente que dice a veces, el mundo va a estar bien mientras haya gente buena. Lo he escuchado muchas veces. El mundo va a estar bien mientras haya gente buena. No es suficiente con ser bueno, hermanos, sino que además hay que ordenar el bien. No es lo mismo el salih que el muslih. ¿Sí? No son lo mismo, hermanos. Hay gente que dice, si ellos hacen el mal es cosa de ellos. Yo hago el bien y estoy bien. A mí yo no tengo responsabilidad por ellos. Si yo hago el bien, estoy bien. Está equivocado, hermanos. Porque hay que hacer el bien y ordenar el bien. Porque el aya lo dice, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hay que hacer el bien, hay que ordenar el bien y hay que combatir el mal. Si algo está bien, decimos que está bien. Y si algo está mal, tenemos que salir a decir que eso está mal. No porque el mundo entero salga a decir que estos son los opresores o que estos son los terroristas, nosotros tenemos que quedarnos callados y decir, sí, el mundo lo dice, así es. No, hermanos. Así no es. Si la gente, por su lado, se cree con el derecho de decir lo que ellos crean correctos, pues nosotros también tenemos el derecho de salir a decir lo que es correcto. Entonces, hermanos, hay asuntos con los que Allah subhanahu wa ta'ala nos va a ayudar a nosotros a conseguir esa firmeza en el din que la menciona inshallah tras el descanso. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. En una ocasión, hermanos, el profeta sallallahu alaihi wasallam, mientras pronunciaba ese dua que acabo de decir hace poco, Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik, Anas radiyallahu anhu lo vio y le dijo: Ya Rasulallah, oh mensajero de Allah, amanna bik wa bima ji'ta bihi. Ya oh mensajero de Allah, hemos creído en ti, creemos en ti y creemos en el mensaje que tú traes. فهل تخاف علينا? Y le digo, ¿acaso aún así temes por nuestro destino? ¿Temes que nosotros cambiemos? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: oh Anas, por cierto que los corazones están entre los dedos del misericordioso. Yuqallibuha kayfa yasha. Y él los cambia como a él le place. Vuelvo a repetir. Anas radiyallahu anhu vio al profeta sallallahu alaihi wasallam diciendo: es que es sorprendente que alguien vea a Muhammad sallallahu alaihi wasallam decir: Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Y Anas, al ver eso, lo vio y dijo: mensajero de Allah, ¿es que acaso temes que después de que nosotros somos creyentes, creemos en ti, creemos en tu mensaje, creemos en el Corán, creemos en lo que traes de los cielos, creemos en todo lo que tú digas, as-sam'u wa at-ta'a, lo que tú digas lo obedecemos, aún así temes por nosotros? ¿Piensas que vamos a dejar el imán, vamos a dejar la fe y nos vamos a volver incrédulos? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: oh Anas, escucha bien. Ciertamente los corazones están entre los dedos del misericordioso. Yuqallibuha kayfa yasha. Y él cambia los corazones como a él le place. Así que, hermanos, así como hace 1 o 2 yumas decíamos, nuestra tarea es decir constantemente Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Otra tarea que nosotros tenemos es empezar a suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala constantemente con el corazón: Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Porque ninguno de nosotros, hermanos, sabe cuál será su destino. Pero mientras uno espere lo mejor de su Señor, Allah le dará lo mejor a uno. Porque Allah es como su siervo se lo espere. Si uno espera que su siervo sea generoso, bondadoso, misericordioso, así será Allah con uno. Pero si uno es como dicen los enemigos de Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah faqirun, yadullahi maglula. Si uno es como los opresores, así será Allah subhanahu wa ta'ala con ellos, de tal manera que dijo: ghayr al-maghdubi alayhim, no el camino de los que han caído en la ira de Allah. Ellos fueron rebeldes con Allah y Allah los execró. Entonces esperemos lo mejor de Allah y Allah subhanahu wa ta'ala nos dará lo mejor. ¿Cómo nosotros podemos ayudarnos a alcanzar la rectitud? A través de algunas actividades, a través de algunas acciones que nos van a permitir alcanzar la firmeza. Primero, lo que en árabe se conoce como al-isti'anatu billah. Suplicar constantemente, esperar únicamente la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Quien suplique a Allah la ayuda, Allah le ayudará. Quien crea que la victoria va de la mano con la cantidad de artillería que tengas, que sepa que está equivocado. Quien crea que la victoria de un bando sobre otro está en la cantidad de artillería que tengas, o de soldados, o de lo que sea, o de tecnología, realmente está equivocado. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ¿Cuántos pequeños grupos terminaron derrotando
a grandes grupos, bi'idhnillah, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Y subhanallah, ya lo estamos viendo, hermanos. De a poquitos, pero lo estamos viendo. Las noticias alegres que nos llegan de que tal o cual enemigo ya no está más aquí y ahora tendrá que rendir cuentas. Porque Allah subhanahu wa ta'ala le da la victoria a quien suplica su socorro. Allah subhanahu wa ta'ala le da la victoria a quien suplica su socorro, hermanos. Allah subhanahu wa ta'ala dice: "In yansurukumullah fala ghaliba lakum". Si Allah les da su socorro, nadie podrá contra ustedes. Nadie. Otra cosa que nosotros podemos hacer es lo que en árabe se conoce como tahqiqul iman. Llevar el concepto de la fe. Todos tenemos el concepto de la fe. ¿Qué es la fe? Qawlun bil lisan, wa tasdiqun bil janan, wal amalu bil jawarih wal arkan. Eso todos lo saben. ¿Qué es el imán? ¿Qué es la fe? Decir con la lengua, creer con el corazón y demostrarlo en nuestras acciones. Eso es la fe, sí, el complemento de las tres cosas. Pero ahora tenemos que hacerlo realidad. Como dije hace un momento, la realidad la estamos viendo allá. Allá la estamos viendo. Pero nosotros también podemos verla aquí, si nos lo proponemos. Podemos verla aquí si lo proponemos, sin necesidad de esperar que Allah nos ponga a prueba como está poniendo a prueba a nuestros hermanos. Pero si ya los puso a prueba, allá nos están dando ejemplos de esta isti'ana, de este súplica del socorro de Allah subhanahu wa ta'ala. Están poniendo en verdadero significado el concepto de la fe. Otra cosa que nosotros podemos hacer es el buscar siempre, el acercarnos más al libro de Allah subhanahu wa ta'ala, hermanos. No podemos abandonar el Corán, hermanos. No podemos abandonar el Corán. Memorizarlo, aprenderlo, corregir nuestros errores. No podemos dejar el Corán, hermanos. El Corán no solo se recita en Ramadán. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala permitirnos alcanzar un nuevo Ramadán que ya está cerca. Volver al Corán, memorizar el Corán. Pregunta, algunos de nosotros o todos los que estamos aquí, ¿seguimos memorizando Corán o ya nos hemos detenido? Tenemos que volver cada uno de nosotros a memorizar el Corán, hermanos. ¿Por qué nuestros valientes hermanos allá están teniendo las fuerzas suficientes para enfrentar a un enemigo que aparentemente es el enemigo más poderoso porque tiene la mejor artillería y lo mejor de todo? ¿Por qué? Porque es una gente que ha entendido que antes de enfrentar al enemigo debe volver al Corán. Por eso, hermanos. Y así hay otras cualidades más del creyente, hay otras acciones más que nos va a permitir alcanzar la firmeza y de las que hablaremos, inshallah, en el próximo Yom. Hermanos queridos, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ciertamente Allah y los ángeles bendicen al profeta sallallahu alaihi wasallam. O ustedes creyentes supliquen también las bendiciones por él. Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: Man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashara. Quien pida por mí una vez las bendiciones, Allah le bendecirá 10 veces más. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا ربنا أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا جبار يا قاهر السماوات والأرض انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين.
اللهم انصر إخواننا المستضعفين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا ربنا أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا